Que el Señor le bendiga, hermanos. Amén. Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a iniciar con una nueva sesión acerca del tema que estamos estudiando, que es el Espíritu Santo. Como siempre acostumbro, hago un pequeño repaso de la clase anterior. ¿Se acuerda qué fue lo que vimos en la clase anterior? Vimos a los discípulos recibiendo el Espíritu. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Alguien más? ¿Hola? También descubrimos que según el apóstol Pablo, antes fueron los profetas. Los profetas, ¿verdad? Ajá. Creo que lo que más recordamos es el dibujo, ¿verdad? El dibujo en donde las piedras fueron colocadas. Luego en la historia es ensamblada la piedra principal, la piedra angular, que es Cristo, y después de la piedra angular es colocada las otras piedras que son el fundamento, que son los discípulos, los apóstoles. El apóstol Pablo nos enseña que debemos ser edificados, ¿verdad? Bueno, en la clase anterior, hermanos, estuvimos estudiando siempre relacionado con respecto al tema del bautismo en el Espíritu Santo, comenzando a entender que hay dos maneras en las que la iglesia es representada. Y es que en una es representada como un cuerpo y también es representada como un edificio. El apóstol Pablo nos enseña que la iglesia espiritual es un solo cuerpo y es bautizada por un mismo espíritu. Y entendíamos que aunque veamos en nuestra vida natural que una prótesis de cualquier material puede ser muy útil en nuestro cuerpo físico, en el cuerpo espiritual de la iglesia de Cristo no hay cristianos prótesis. No pueden haber cristianos prótesis. Si eres un cristiano y eres parte de la iglesia espiritual de Cristo, debes haber sido injertado por el Espíritu. Porque si no es así, no existe posibilidad de que sea parte del cuerpo. Porque si la iglesia del Señor es un cuerpo vivo, no pueden haber cristianos prótesis. No pueden haber cristianos prótesis que están ahí, pero no saben si están o no están. Si son bautizados o no son bautizados. El bautismo en el Espíritu Santo ocurre una sola vez. Y esa vez es cuando somos injertados en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia en términos de operación espiritual. Es la antesala del arrepentimiento y la conversión genuina. Luego estuvimos viendo que Cristo hace referencia a la edificación de su iglesia, cuando leímos el versículo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Eso lo dijo Cristo. Y comenzamos a estudiar que para que el Espíritu Santo efectuara su obra ministerial de el bautismo, como el profeta Juan el Bautista lo anunció, Cristo tenía que ascender al Padre para presentarse y luego ser instituido como el sumo sacerdote nuestro, para que el Espíritu Santo viniera. Por eso Jesús dijo: os conviene que yo me vaya. Y estuvimos examinando que la edificación de la iglesia tiene piedritas que son el fundamento divinamente colocadas en la historia, según nos enseña el apóstol Pablo en Efesios 2:20. Y partiendo desde ahí, creemos que la primera iglesia bautizada en el Espíritu son los discípulos. Tenían que ser bautizados antes, debido a que son el fundamento de la predicación del Evangelio. También estuvimos hablando que tenemos la suficiente base sólida para pensar y creer que los discípulos
fueron primeramente bautizados en el Espíritu Santo antes que los demás creyentes en el Pentecostés por una necesidad eclesiástica. Hablamos del bautismo estrictamente cuando enfocamos a la acción espiritual de la inserción al cuerpo de la iglesia de Cristo. Y estuvimos aprendiendo que cuando hablamos del bautismo en los discípulos, en los apóstoles, no estamos hablando de la investidura de poder, no estamos hablando de recibir dones, no estamos hablando de hablar en lengua, no estamos hablando de impartición de ministerio, sino que estamos hablando de que ellos son bautizados cuando son injertados en el cuerpo de Cristo y divinamente colocados por Cristo como piedras de fundamento sobre las cuales el edificio de la iglesia sería edificado. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Amén. Amén. Teniendo siempre como nuestra piedra angular a Cristo, quien sostiene y afirma todo el edificio. Sin embargo, notamos que en los versículos que leímos, Cristo está resucitado, glorificado, exaltado y ordenado como nuestro sumo sacerdote, atraviesa las puertas, muestra sus manos, muestra su costado, sopla sobre ellos y les dice: recibid el Espíritu Santo. Pero notamos que esto no es relevante para el escritor, quien en ese momento es el escritor Juan. La razón de eso es que no hay una manifestación física, visible, audible, notable en los discípulos. El enfoque que hace Juan al escribir esa narrativa es lo sobrenatural en Cristo resucitado, no en la reacción ni en lo que pudo haber sucedido en los discípulos espiritualmente. Por la razón que las operaciones espirituales solamente son claras y evidentes para el Espíritu, no para nosotros que somos naturales. Así que esas obras espirituales, como la del bautismo, solamente pertenece al Espíritu. Ahora vamos a estudiar la narrativa de la promesa del Espíritu Santo por el doctor Lucas. El libro de Hechos es escrito por el doctor Lucas. También el Evangelio de Lucas es escrito por Lucas. Así que vamos a comenzar leyendo Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, desde el versículo 1 al 5. El tema que vamos a estudiar hoy es la narrativa de la promesa del Espíritu Santo por el doctor Lucas. ¿Lo tenemos? Libro de Hechos, capítulo 1, versículo 1 al 5. Dice la palabra del Señor: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Oramos al Señor. Señor amado, muchas gracias por revelarnos tu palabra.
Muchas gracias, Señor, por encargarte de revelarnos un panorama completo de la revelación de tu Espíritu. Permítenos, Señor, poder entender tu palabra. Permítenos, Señor, ceder al panorama amplio de tu palabra revelada, para que podamos comprender la obra de tu Espíritu. Bendícenos, Señor, abre nuestras mentes, nuestros corazones, y que tu palabra haga el efecto que tú has propuesto. En tu nombre, Señor amado, te lo pedimos. Amén y amén. A medida me introducía a estudiar este tema, hermano, encontré muchas perspectivas, muchas interpretaciones sobre el bautismo y sobre la llenura del Espíritu. La gran mayoría niega que haya habido bautismo en el Espíritu Santo antes del Pentecostés. Otros dicen que solo hubo bautismo en el Espíritu Santo en el Pentecostés, en Hechos capítulo 2. El dilema entre ellos es que no tienen realmente claro qué es el bautismo en el Espíritu Santo. Y si tienen ideas o algunas ideas claras, realmente no respetan sus propias ideas. Por ejemplo, unos afirman que el Espíritu Santo viene en dos experiencias. En una te salva, en otra te bautiza. Y aunque muchos luchen por mantener esa idea, se enfrentan a la realidad de tener que asegurar que las evidencias del bautismo tienen que ser visibles, audibles, físicas y notables. Eso no es sostenido bíblicamente. Entonces, según ellos, en la salvación, el hombre decide aceptar a Cristo desde su condición de muerto espiritual, y cuando ya le ha recibido, se queda en un tiempo de espera, un espacio de tiempo en el que él está esperando ser bautizado en el Espíritu. El fin de todo esto es defender la doble experiencia, pero cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, no hablamos de dobles experiencias. Es un solo bautismo. No puede el Espíritu Santo caer sobre alguien, regenerarlo, darle vida, sin que sea completamente hundido en el Espíritu. Sería como un cristiano prótesis. Si estos mismos que afirman que la única evidencia del Espíritu Santo es hablar en lengua, se ven en la obligación de afirmar que una persona puede ser cristiana, tener 35 años de servicio en la obra del Señor, pero si muere y no habló en lenguas, nunca fue bautizada en el Espíritu. Y eso, según el apóstol Pablo, indica que esta persona nunca fue parte del cuerpo de Cristo. Y ese es un problema. Porque no solamente estamos hablando de ser bautizado, estamos hablando de ser salvo. ¿Sí? Entonces, no podemos hacer depender el bautismo del Espíritu Santo de hablar en lenguas. No podemos hacer depender eso. Por el otro lado, otras personas sí entienden que el bautismo en el Espíritu Santo es una cosa y recibir dones es otra cosa. Ellos entienden que el bautismo en el Espíritu Santo sí es ser injertados por Dios Espíritu Santo en el cuerpo espiritual de la iglesia. Sí entienden que es una obra espiritual y no es física, pero afirman que solamente hubo bautismo en el Espíritu Santo en el Pentecostés. O sea, solo hasta que llegamos a Hechos 2, en la manifestación sobre los 120, es que hubo bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que voluntariamente ignoran a Cristo soplando sobre sus discípulos y diciéndoles: recibid el Espíritu Santo.
Ellos pasan por encima de esos versículos sin darle ningún tipo de importancia. Y ese es un problema. Porque estamos hablando de Cristo. Y lo que Él dice y hace, ya resucitado, ya glorificado y ya instituido como nuestro sumo sacerdote. Lo que tienen en común ambas posturas es que hacen depender su interpretación absolutamente de la narrativa del doctor Lucas, de la profecía de Joel y de la profecía de Juan el Bautista y de las palabras dichas por Jesús según el doctor Lucas en el libro de Hechos, lo que acabamos de leer. No quiero en ningún momento sugerir que eso esté mal, pero sí quiero sugerir que está incompleto. Porque en la palabra de Dios, hermanos, cuando el Señor nos revela las cosas de su Espíritu, no solo tenemos a Joel, no solo tenemos a Juan el Bautista, no solo tenemos a Cristo, no solamente tenemos al doctor Lucas, también tenemos a quien escribe más acerca del Espíritu Santo, quien divinamente fue elegido para darnos mayor luz sobre las operaciones y manifestaciones clasificadas cada una con sus propósitos. Y este personaje es el apóstol Pablo. Cuando leemos acerca de un tema, debemos tener el panorama completo, no solamente depender de una porción, de dos porciones bíblicas. Debemos ver todo el panorama para estudiar todas las revelaciones para llegar a una conclusión. Porque no puedo agarrar una sola parte y atropellar todas las partes. ¿Sí? Tengo que ver cada una de las partes, ver las revelaciones que hay en las partes y llegar a una conclusión. Así que la razón por la cual las dos partes que estaba hablando, las dos personas, las diferentes interpretaciones, tienen ese común, es porque ellos claramente se basan en la escritura del doctor Lucas. Ahora, el doctor Lucas claramente no hace ninguna distinción entre el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Cuando el doctor Lucas escribe, en sus escritos, él globaliza la manifestación del Espíritu, incluyendo todo en una sola cosa. A raíz de eso, se cree y se enseña que solamente hubo bautismo en el Espíritu Santo en el Pentecostés. Debido a que el doctor Lucas globaliza todo en un solo evento. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Pero en la clase pasada aprendíamos que no podemos pasar por encima de los versículos claves en el que claramente Jesús entrega al Espíritu Santo a sus discípulos y les envía. Cristo no podía enviarles sin antes asegurarse de que estuvieran bautizados. Amén. Tampoco puede soplar sobre ellos y nosotros simplemente leer y creer que no sucedió nada. No podemos pasar por esos versículos viendo a Cristo resucitado, atravesando las puertas, mostrándole las manos, el costado, diciéndole a los discípulos, pasa a vosotros, y luego ver a Cristo soplando sobre ellos, y Cristo diciéndoles, recibid el Espíritu Santo, y nosotros creer que no pasó nada. No podemos, al menos yo no podría pasar de una forma tan indiferente en esos versículos. Claramente Cristo les bautiza y les envía en ese momento, y Él les está colocando como las piedras del fundamento de su iglesia naciente. Ahora aquí el punto es el por qué el doctor Lucas escribe que serían bautizados dentro de no
muchos días. Ahí estamos. Lo primero que debemos notar en esa frase es que el doctor Lucas no identifica el día en específico en el que Jesús dijo esas palabras. Eso es clave. Aunque la sugerencia del doctor Lucas claramente apunta al evento de la promesa. Y cuando habla de las pruebas indubitables, ¿verdad? Claramente son todas las apariciones de Cristo, sus marcas en sus manos y su costado, y sus enseñanzas después de resucitado. Pero el otro dato importante que encontramos en lo que leímos ahorita es que Lucas está hablando de la promesa. Pero para eso debemos ir a esas palabras que Cristo dijo y están escritas en Lucas capítulo 24, 49. Lucas capítulo 24, 49. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis ¿qué? Investidos de poder de lo alto. Entonces, hermanos, la promesa del Padre sobre ellos, según este pasaje, es ser investido de poder desde lo alto. Esa es la promesa, ser investido de poder. Ahora, el bautismo en el Espíritu Santo es una obra en nuestro espíritu que nos injerta al cuerpo espiritual. Pero cuando hablamos de ser investidos de poder, claramente es una señal visible, notable, audible y física. Ese poder del Espíritu en nosotros deberá ser notable. Entonces estamos hablando de cosas diferentes, no de una obra espiritual que nosotros podamos ver cuando hablamos del bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, la mención del doctor Lucas que él hace en Hechos capítulo 1, en el versículo 4 y 5 dice: Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Está hablando exactamente de ese pasaje que acabamos de leer, ¿sí? Está hablando de la promesa de ser investidos de poder. Pero luego en el versículo 5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Lo interesante de todo esto es que cuando el doctor Lucas está hablando de las palabras de Cristo en la ascensión, en el versículo 7 y 8, si quiere vaya conmigo. Versículos 7 y 8 dice, siempre de Hechos 1, 7 y 8, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vaya, tenemos claro que anteriormente en el versículo 4 y 5, el doctor Lucas globaliza la obra del Espíritu juntando la promesa de ser investidos de poder con el bautismo del Espíritu Santo. Pero lo interesante de esto es que el doctor Lucas en el versículo 7 y 8 de este mismo pasaje, él está haciendo la especificación de la promesa y es la investidura de poder. El énfasis
de Cristo en estos versículos claramente es de la llenura del Espíritu, porque recibirían una impartición de poder para ser testigos. Es importante entender que en este marco el énfasis de Cristo es la llenura, no el bautismo. No estoy diciendo que no hubo bautismo en el Espíritu Santo en el Pentecostés. Claro que sí. Hubo. Creo firmemente que todas las personas de las 120 que estaban presentes, que aún no habían sido bautizadas, ese día fueron bautizadas en el Espíritu Santo. Ese día fueron divinamente injertadas en el cuerpo de Cristo. Lo que quiero que tengamos claro es que el evento inaugural de la iglesia del Pentecostés no ocurre solamente con un solo bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que quiero dejar claro. Sino que también en el Pentecostés no solamente ocurre una cosa, ocurren muchas cosas. Ocurre bautismo del Espíritu Santo, ocurre el cumplimiento de la profecía de Joel, ocurre el cumplimiento de la promesa de ser investidos de poder, ocurre que también hay repartición de dones, ocurre que también hay una asignación de ministerios, ocurre también manifestaciones físicas, audibles, visibles y notables. No solamente ocurre el bautismo en el Espíritu Santo. Lo que quiero que estudiemos más a fondo es el por qué el doctor Lucas escribió esa frase. Debemos hacer teología desde la narrativa, pero descuidar la revelación ya dada por el Espíritu Santo al apóstol Pablo no se nos pasaría por alto. Así que vamos a estudiar lo que el doctor Lucas escribe desde su conocimiento, su realidad, su contexto, y luego podremos ver que el doctor Lucas, sin contradicción con el apóstol Pablo, nos revela y nos enseña qué es lo que sucede en el Pentecostés. Pero luego con el apóstol Pablo entendemos la clasificación de las manifestaciones del Espíritu. Algunos son severos a decir que no se debe estudiar ni hacer un estudio con exégesis o teología de una narrativa, porque debemos verlo a la luz de lo que Pablo enseña, pero eso nos metería en un problema, porque si no podemos creer una narrativa, entonces no podríamos creer el libro de Génesis. Entonces, lo que yo creo aquí es que no debemos ser extremistas. Podemos hacer un estudio desde la narrativa, pero en cuanto al tema del Espíritu Santo, no debemos usar solo al doctor Lucas como referencia. Tenemos que tener un eje central de interpretación después de haber estudiado todas las cosas. Así que vamos a ver que una persona como el Espíritu Santo se manifiesta de maneras diversas en el Antiguo Testamento y el Nuevo. Debemos tratar con sumo cuidado y reverencia y respeto la palabra de revelación por el doctor Lucas, que es la narrativa de Hechos 1, pero si queremos ser estudiosos serios, debemos ser prudentes. Y no debemos voluntariamente ser ingenuos de ignorar por completo el brillo de la luz del foco de iluminación de todas las operaciones de la manifestación del Espíritu explicadas y detalladas por el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo. Ahora vamos a estudiar parte del pensamiento del doctor Lucas cuando escribe acerca del Espíritu Santo. Él está estrictamente apegado a su tradición escritural acerca del Espíritu Santo, usando palabras tales como el Espíritu cayó, fueron llenos, se derramó. En todo eso, el doctor Lucas globaliza todo.
Él no hace distinciones. Él encierra todo en su descripción. Pero lo que quiero que examinemos en cuanto a esto es las palabras por el doctor Lucas y por otros escritores sagrados al referirse al Espíritu Santo. Y tenemos, por ejemplo, el Espíritu Santo cayó sobre. Usted encontrará eso, ya voy a decir las citas. También fueron llenos. También encontramos derramaré mi espíritu. ¿Hola? También encontramos, nos dio a beber de un mismo espíritu. Esas son palabras que encontramos acerca del Espíritu en los escritores sagrados. Y quiero dar un detalle importante en esto. En Hechos capítulo 11, versículo 15, el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, cayó sobre los que estaban ahí. Ojo, ese caer indica como que si eso fuera un objeto. En Hechos capítulo 2, versículo 4 encontramos, y fueron llenos, del verbo llenar, como que si fuese líquido. En Joel capítulo 2, versículo 28, el profeta Joel usó la palabra derramaré de mi espíritu, del verbo derramar, como que si fuese líquido. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, el apóstol Pablo usó la palabra, nos dio a beber de un mismo espíritu, como si fuese líquido, agua. Ahora, quiero enseñar algo con esto. Dios no da por litros de su espíritu. No hay cristianos que se beben 1 litro, hay otros que se beben 2 litros, otros que se beben galones, otros que son más sedientos, que se toman 1 cántaro, como dijo un hermano por ahí, y los más espirituales son los cristianos camellos, que se beben varios cántaros y guardan el espíritu en sus jorobas espirituales para siempre andar llenos. No es así, hermano. No es así. Aclaremos esto. Hermanos amados, debemos entender que para describir algo se necesitan palabras en nuestro idioma para que podamos comprender. Pero todos debemos estar perfectamente claros que Dios Espíritu Santo es espíritu y es una persona, no es líquido, ni es una fuerza impersonal. El Espíritu Santo es una persona. Cristo lo presenta como el otro consolador. Él os enseñará y recordará. El Espíritu Santo enseña. El Espíritu Santo recuerda. El Espíritu Santo dijo, encontramos eso, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo, entonces el Espíritu Santo habla. Amén. Otro pasaje dice, no contristéis al Espíritu, eso indica que tiene afectos. Otro pasaje dice, el Espíritu Santo intercede por nosotros, Él intercede. Otro dice, gime con gemidos indecibles. Otro versículo dice que el Espíritu Santo reparte dones, dones que son diversos, instituye ministerios, entrega diversos ministerios.
Entonces estamos hablando de una persona, no estamos hablando de líquido. ¿Sí? ¿Tenemos claro eso? Ahora, ¿miente el doctor Lucas y los escritores sagrados al usar esas palabras? No, claro que no. Simplemente están usando un lenguaje en el que todo ser humano pueda entender. Creemos en la llenura del Espíritu Santo, pero sabemos que nosotros no somos vasos físicos, somos seres humanos. Y creo que sabemos que no somos camellos espirituales. Amén. Debemos entender que el Espíritu Santo no es líquido, es una persona y es espíritu. Aunque hablemos de derramamiento, esa es la manera en la que se expresa una experiencia trascendente con el Espíritu Santo. Leemos del doctor Lucas que él está diciendo que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo en el vientre. Habla de Jesús hablando de su llenura en el Espíritu. Y luego dice, todos fueron llenos del Espíritu. Y Pedro lleno del Espíritu. Y Esteban lleno. ¿Sí? Entonces claramente el doctor Lucas no hace una separación entre la llenura y el bautismo. Él globaliza todo. Claramente cuando él describe algo, él está hablando de algo que es visible y es notable. El doctor Lucas hace referencia al bautismo en el Espíritu Santo en Hechos capítulo 1 y 2, pero cuando describe el evento del Pentecostés no habla del bautismo, habla de llenura del Espíritu Santo. Porque el doctor Lucas, si usted va conmigo a Hechos capítulo 2, en el versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. No dice, y fueron todos bautizados en el Espíritu Santo. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Así que Lucas sí globaliza todo el evento en una sola cosa. Ahora, no podemos culpar al doctor Lucas por no hacer esta distinción. Él solo es parte de lo que está sucediendo y de lo que él percibe. Él escribe inspirado por el Espíritu de acuerdo a lo que ve y lo escribe en sus propias palabras, pero no necesariamente miente o dice algo falso. No quiero que se malinterprete esto. Solamente está escribiendo de acuerdo a lo que se le ha revelado a él hasta ese momento. Lo único que tiene el doctor Lucas ahí en la revelación, hasta ahí en ese momento, es lo que Juan el Bautista dijo en Mateo 3. También tiene las palabras de Jesús iniciando el cumplimiento de la promesa, anunciando el cumplimiento de la promesa, a lo que el doctor Lucas claramente apunta como el bautismo en el Espíritu, en lo que posteriormente en Hechos 2 él describe como la llenura, no como el bautismo. El hecho de no hacer separación de esto es porque el doctor Lucas no tiene la revelación que le fue reservada al apóstol Pablo años después. Es hasta hoy que nosotros tenemos en nuestras manos todo el consejo de Dios y el panorama abierto y total para poder hacer la diferencia, para poder hacer las distinciones de estas cosas y reconocer que el bautismo es una cosa y ocurre una vez y que la llenura es otra cosa y se manifiesta de forma visible. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El doctor Lucas en Hechos 2 habla de cosas visibles, audibles, notables. Claramente el doctor Lucas no tenía clara la revelación que se le fue dada al apóstol Pablo. Y no está mal, hermanos, porque eso es exactamente la misma manera en la que todos los profetas profetizaron hablando en alguna manera sin entender sus propias profecías.
Algunos murieron probablemente sin entender a plenitud el alcance de la profecía que dieron. Sus propias profecías fueron cumplidas 600, 700 años después de su muerte. Claramente ellos tampoco entendieron a la perfección, pero divinamente fueron usados por el Espíritu. No podemos culpar a ningún escritor sagrado de no tener el panorama completo. Ellos no tenían una Biblia. Nosotros sí. Y se nos demandaría que hiciéramos voluntariamente una anulación de versículos y no les diéramos importancia para adrede ser ignorantes de la revelación espiritual que Dios ha dejado en su palabra. ¿Me doy a entender? El enfoque de nuestro estudio aquí, hermanos, es ver la naturaleza del Espíritu Santo. Y es que Él se revela de distintas formas y a veces de la misma forma y de la misma manera. Principalmente en el libro de Hechos, vamos a ver que el Espíritu Santo se revela de la misma forma, de la misma manera, en diferentes personas. No solamente ocurre una inauguración en Hechos 2 como el Pentecostés, también es promulgada con los temerosos de Dios, con los gentiles y con los discípulos de Juan el Bautista. Así que lo vamos a estudiar en la próxima clase, si Dios así lo permite. Lo que quiero, hermanos, que tengamos claro es que podemos hoy nosotros hacer esa separación por todo el consejo de Dios revelado. El doctor Lucas no podía. Él escribió de acuerdo a lo que estaba viendo en ese momento. Solo es hasta años después que el Espíritu Santo revela por medio del apóstol Pablo las cosas claras, divididas y seccionadas en cuanto a la obra del Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Quiero, hermanos, dejarles con esto hoy. Y quiero que tengamos en Hechos 1 la revelación del doctor Lucas como una antesala de la narrativa que hará en el capítulo 2. Vamos a centrarlo, si Dios permite, en la próxima clase, en la ceremonia inaugural del Espíritu Santo en la iglesia, en el Pentecostés. Pero ya llevamos claro el panorama. Esta es la clase de hoy, hermanos. Que el Señor les bendiga.